Bienvenidos al episodio número 12 del podcast de Home Clinic. En esta ocasión tenemos a nuestros queridísimos nutriólogos, a los nutriólogos de Home Clinic, y este episodio va a ser bastante divertido porque vamos a jugar al tazón de los alimentos. Pero en esta ocasión me gustaría que se presentaran, que dijeran quiénes son, de qué universidad se graduaron, y también me gustaría que nos respondieran a todos una pregunta bastante interesante. Si ustedes fueran un alimento, ¿cuál serían y por qué? ¿Vale? Entonces vamos a empezar con las damas, por favor. Ok, bueno, pues yo soy la nutrióloga Carolina. Estudié la licenciatura en la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy estudiando una maestría en Ciencias de la Salud en la UNAM. He trabajado en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán y actualmente me encuentro en el Hospital Infantil Federico Gómez. Yo soy Alan Cervantes, yo estudio nutrición humana en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, aquí cerquita. Y yo estoy enfocado a nutrición en trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, estuve muy buen rato en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es como mi segunda universidad, por así denominarlo, donde he aprendido como varias cosas. Y actualmente pues me dedico a dar consultas, es como mi principal función, tanto preventivas como ya el tratamiento de algunas enfermedades. ¿Y qué alimento sería? Yo creo que una tortilla. Es ¿Por qué? muy, ¿Por qué si eres una tortilla, es Alan? como muy mexa, como muy parte de nuestra cultura, combina con muchas Ok, cosas, muy entonces es muy versátil. rica, entonces yo sería una tortilla. Muy bien. Una tortilla. ¿Y tú, Caro? ¿Qué serías? Bueno, pues yo creo que yo sería una almendra. ¿Una almendra? Una ¿Por qué? almendra. Porque tiene todos los grupos de alimentos, Ok. o sea, nos aporta grasas, nos aporta proteína y nos aporta carbohidratos. Tiene, por ejemplo, omega entre las grasas saludables, y pues es su principal aporte. También nos puede aportar un poco de calcio, por ejemplo. Entonces, Muchas gracias. sería Entonces, una una almendra. tortilla y una almendra. No, bastante bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una actividad. Vamos a estar sacando papelitos al azar. En esos papelitos viene anotado un alimento. Entonces, según el alimento que les toque, nos tienen que contestar cuatro cosas. Nos tienen que contestar cuál es el veredicto del alimento. Si es recomendable, no es recomendable o depende. Número dos, justificar la pregunta anterior. ¿Por qué sí, por qué no o por qué o depende de qué? ¿Vale? Número tres, en quién sí y en quién no es recomendable este alimento en particular. Ok. Y número cuatro, algún dato interesante del alimento. Puede ser un mito, puede ser en qué momento se pierde como la parte nutricional de este alimento o en qué momento ya no es tan recomendable. ¿Vale? Y por último, vamos a tener una contrarréplica. La idea es que el otro nutriólogo nos diga si es correcto, si no es correcto o si quiere aportar algo más. ¿De acuerdo? Muy bien, vas. ¿No? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Va, pues chocolate amargo. Ok. Va. ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? Depende. ¿Y por qué? Yo creería que sí, recomendable. La verdad es que yo no vería así como una contraindicación a chocolate amargo. En ocasiones se le podría adjudicar sobreestimular un poquito, entonces como algunas personas ahí como que tendrían un poco de ansiedad o insomnio o algo, consumirlo en cantidades excesivas podría ocasionar ahí problemillas, pero la verdad es que es una situación muy leve comparado con otros estimulantes, ya vemos por ejemplo cosas con mayor cantidad de cafeína. Dime. ¿Tiene cafeína el chocolate amargo? Tiene una sustancia parecida, se llama metilgentina, que es como prima de la cafeína y pues sí llega como a sobreestimular un poquito. Ok. Es muy rico, ahí incrementa los niveles de serotonina también, por pues aumento en los niveles de triptófano, que es un aminoácido, que a través de este aminoácido pues empieza a crear la serotonina. Entonces, pues la serotonina es una sustancia que está enlazada con la felicidad. Entonces tiene que ver con esta situación. Al ser amargo, pues nos da la característica de que pues probablemente es bajo en azúcares, entonces pues como tal no habría como una contraindicación en personas que tienen que cuidar un poquito más el consumo de esta misma, pero sí te digo, es más así como tal vez esta parte como de cuidar un poco también su ingesta por esta sobreestimulación que puede tener. Y tampoco es que en todos los alimentos yo creo que aplicaría, no hay como comer a libre demanda, tampoco por no tener una contraindicación quiere decir que se puedan comer 1 kilo de chocolate amargo, pues todo ahí con medida también.
Claro. ¿Y algún mito que se le adjudique? No sé, raro, no sé. ¿Tienes alguno tú que se te... A ver, mira, en la pregunta anterior me gustaría saber, ya nos contestaste un poquito quién sí y quién no, pero yo creo que vale la pena que incluso respondiéramos un poquito más directo a personas con diabetes. El chocolate amargo, de hecho, se asocia mucho al tema de la diabetes. Como dices, es más reducido en azúcar. Creo que, como tú bien comentas, la dosis es como lo importante, pero particularmente en una persona con diabetes, ¿sería recomendable o no sería recomendable? ¿O cuánto ya sería una dosis exagerada? Ok, Eso podría ser nuestro dato interesante. vale. Pues al no tener una cantidad de carbohidratos exagerada, bueno, carbohidratos es igual a azúcares. Y entonces, por ejemplo, no hay adición a azúcares en chocolate amargo, al menos en una cantidad excesiva. Pero sí tiene grasas. Pero tiene, exactamente, esa es como la situación a considerar que entra dentro de un grupo que se va a llamar grasas. Y entonces al tener grasas, pues tampoco podríamos llegar a tener una cantidad excesiva de chocolate. Estamos hablando de que yo creo que una tablilla como de este tamañito de chocolate, pues podría ser suficiente tanto como para satisfacer mi necesidad de comer un chocolate, como pues la cantidad de grasa que yo tal vez necesito en esos momentos proveniente de ese alimento en específico. Perfecto. Entonces, no habría contraindicación al no haber una cantidad excesiva de azúcares, pero tiene grasa y tampoco hay que comerlo en cantidades tan excesivas, creo yo. Muchas gracias, Alan. Carolina, ¿tú tienes algún dato que agregar o algo en lo que no hayas estado tan de acuerdo con lo que dijo Alan? No, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a los nutrientes que nos aporta y justo los detalles en los que debemos de tener cuidado, como esto de tal vez la hora en la que lo consumimos por que nos pueda provocar o alimentar el insomnio, por ejemplo. Tal vez sí es más bien poner atención también en el tipo de chocolate amargo, ya que en el mercado podemos encontrar diversas marcas y también hay diferentes porcentajes, hay 70%, 80% que va siendo más amargo. Entonces, yo creo que dependería mucho también del tipo de chocolate amargo que escojamos en el mercado. Ok, mientras menos porcentaje de chocolate amargo, eso quiere decir que hay más porcentaje de chocolate con azúcares añadidas. Sí, podría ser azúcar añadida, podría ser lácteos también, por ejemplo. Ok. Entonces, hay que revisar también mucho esta parte. Hay también algunos que en su misma etiqueta dice sin azúcar. Entonces, por ejemplo, para las personas diabéticas podrían ser más recomendables estos. Bastante interesante. Muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente. ¿Algo más que agregar? Perfecto. Ok, entonces vamos con el alimento número 2. Tacos al pastor. Uy, esa es buenísima. Ok, entonces la pregunta es, ¿tu veredicto es si se puede, no se puede o depende? Ok, bueno, mi recomendación es que sí se puede, obviamente con moderación. También hay diferentes tipos de tacos al pastor, hay unos más grasosos, hay unos menos grasosos, pero bueno, ¿qué contiene el taco al pastor? Contiene tortilla, que es un alimento mexicano, que es muy saludable, entre los cereales, la verdad, es muy recomendable. Después incluye carne, que también aquí, dependiendo de la taquería, puede ser la calidad de esta carne, y pues incluye grasas. Y también a lo mejor un poco de verdura, que es una cantidad muy pequeña, que es el cilantro y la cebolla normalmente. O sea, no cuenta como ensalada. No cuenta como ensalada, lamentablemente. Ok. Muchas taquerías te ponen un platito con pepinos, y ahí podrías aumentar tu cantidad de verdura. Ahora, ajá. En la pregunta quién sí y en quién no, ¿no? Nos hablas un poquito de la grasa. ¿Hay forma de reconocer qué tanta grasa tiene un taquito? Hay veces que se ve visiblemente, la carne se ve más jugosa, si se le ve la grasita, incluso la tortilla podría parecer un poco menos seca, como un poco más remojada, y normalmente pues sería este taco un poco más grasoso. Ok, ¿en quién no lo recomiendas? ¿En quién no lo recomendaría? Pues podría ser principalmente en personas que ya tengan algún problema con, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, que sepan que tienen algún problema, por ejemplo, de triglicéridos altos, de colesterol, porque justamente tienen mucha grasa saturada, que es la que nos puede afectar en estas condiciones. Ok. ¿Algún dato interesante que nos quieras compartir o en qué momento ya se torna menos nutritivo este alimento? Pues creo que al ser un alimento que no es precisamente saludable,
importa mucho la cantidad. También puede ser que vayas a la taquería, a lo mejor no tan seguido, pero que el día que vas te comes 10 tacos, sí, pues a lo mejor ahí también ya cambia un poco la situación. Entonces, creo que es más que nada la cantidad, comerlos obviamente con conciencia, y no que sea como este atracón de que no he comido tacos en 2 meses, entonces hoy me como 15 tacos, ¿no? Ok, tienes toda la razón. Alan, ¿algo que nos quieras comentar? Los taquitos al pastor son muy ricos. Sí, son muy buenos y son parte de nuestra cultura. Y son de los que los pacientes tienen duda. Es como de, oh, oye, pero si voy a poder comer tacos o no voy a poder comer tacos. Y por la forma en la que al menos nosotros lo abordamos es, no hay un alimento saludable o no saludable como tal, todos te aportan nutrientes. Si se considera alimento, va a tener nutrientes, entonces te va a aportar algo. Es más como este frecuente, este no tan frecuente por algunas características. Y por ejemplo, estos entrarían en tal vez no tan frecuente, e impulsar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si yo voy a la taquería todos los días a comerme tacos al pastor, puede que no esté tomando las mejores decisiones. Si estoy yendo una vez cada 2 semanas y la cantidad es moderada, puede ser que esté tomando una mejor decisión. Lo que hacemos mucho también es lo que hizo Caro ahorita, que es, por ejemplo, cada que pienses en un alimento, no pienses entre si es saludable o no, más bien como que empieza a deconstruirlo por sus partes, y es como esta parte de, cereales, alimentos de origen animal, grasas, etc. Y te vas a dar cuenta que muchos comparten las mismas características. Entonces no podemos etiquetarlos en bueno o malo como tal. Lo que sí ocurre es que, por ejemplo, al tener una cantidad un poco más alta de colesterol y al ser carne roja, podemos también tener el aumento de ácido úrico. Entonces, pues comerlo todos los días, pues también igual, no es como la mejor alternativa. Entonces, sí, concuerdo. Yo quiero hacerles dos preguntas por último, una y una si quieren, pero la primera pregunta ¿es verdad o mito que si yo le hago con mi servilleta así al taquito, lo estoy volviendo light? A ver, no sé si quieres contestar tú o quién la quiere. Ustedes deciden. Ok, al poner la servilleta, pues obviamente sí extraemos un poco de la grasa que tiene este alimento, pero la verdad yo no considero que sea una cantidad significativa a la grasa que vamos a estar consumiendo. Porque sí, por ejemplo, los aceites, las grasas se pueden medir a través de cucharaditas. Entonces, pues al hacerle con la servilleta, pues probablemente no le estemos quitando ni siquiera una cucharadita del aceite que entonces contiene eso alimento. Es completamente un mito. Muy bien. Y la segunda sería, ¿con qué frecuencia sería hasta cierto punto sano ir a comer tacos? ¿Una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, sin que yo me quite el gusto por comer tacos, pero sin que sea dañino, como dices, para el ácido úrico, para el colesterol, para todo eso? Uy, complicado, porque esa sí va a depender de lo demás que yo estoy comiendo. O sea, por ejemplo, si encasillamos solo a tacos dorados, pues puede ser que yo también haya elegido, por ejemplo, tacos de carnitas o pizza o tacos de suadero, que entran dentro como de esta misma categoría. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir una vez cada 2 semanas, pero si tú esa misma semana ya te comiste, por ejemplo, otro de esa misma categoría, ya tal vez es un poquito más la frecuencia. Entonces, este tipo como de productos, pues podríamos como encasillarlos como en una sola categoría y pues abrirla una vez cada tal vez 2. Creo que a mí me podría sonar ¿Una vez real. cada 15 días? Y yo creo que dependiendo igual también de la condición de cada persona, Claro. de si tienen alguna enfermedad o son personas sanas. Si hay una persona que nos esté viendo y que haga muchísimo ejercicio, ¿tiene chance de ir 2 veces a la semana? Pues yo creo que ahí depende, justo como dice Alan, de lo que englobe su alimentación. Okay. O sea, no podríamos como decir así tantas veces, va a depender de lo que conste el resto de su alimentación también. Perfecto. Ahí englobaste un punto importante, porque mucha gente piensa que por hacer mucho ejercicio tal vez el consumo de alimentos es mayor, y no funciona tal vez como de esa forma. De todos modos, pese a que hagas ejercicio, trata de tomar las mejores decisiones con respecto a tu alimentación. Entonces eso también podríamos considerarlo como un segundo mito. O sea, el hecho de que hagas ejercicio tampoco te da derecho a que puedas estar todos los días en los tacos. Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos hacia nuestro tercer alimento. Te toca. ¿Cuál te tocó? Me tocó ensalada César de restaurante. Uy. Ok, tenemos la idea de que si vamos a un restaurante a comer con los amigos, pero yo me pido una ensalada, eso es ya bastante nutritivo.
que nos gustaría saber qué opinas, sí, no, depende, por qué, en quién sí, en quién no, y algún dato interesante. Ok, pues es que yo creo que un aspecto, empezando por ahí, las ensaladas en restaurantes son bien caras. Entonces, pues la neta, yo no me pediría una ensalada en un restaurante, al menos de que tuviera un antojo de ensalada, o al menos de que esté dentro de lo demás que yo voy a pedir, también se podría valer, o como que sea parte de mi porción de la parte de verduras y decir, bueno, pues esta parte así como esto, y aparte me pido como otra cosa, también podría ser algo conveniente. Con respecto a este tipo como de ensaladas, pues igual si lo deconstruimos, pues van a tener esta parte como de verduras, alimentos de origen animal, que podría ser así como el quesito, el pollito. Aquí entra un poquito el tema de los aderezos, ¿no? Tengo entendido que luego en los restaurantes, la idea de un restaurante es que te guste lo que comes y lo que normalmente te venden en un restaurante es muchas grasas y muchos carbohidratos. Entonces, para que tu ensalada sepa muy rica, te lo bañan de aderezos y a veces eso aumenta la cantidad de lípidos, de grasas, ¿no? Que la mayoría de estos aderezos pues son de aceites que terminan siendo grasas vegetales y que no contienen colesterol y pueden llegar a tener ahí como sus propiedades benéficas. Okay. Por ejemplo, no sé, te pueden poner aceite de oliva o te pueden hacer una vinagreta. Entonces yo creo que pues, está bastante bien. Depende igual de la cantidad, creo que eso también depende de la cantidad de aderezo que vayan a colocar. Por ejemplo, una cucharadita de aderezo, estamos entendiendo que es una porción de grasas. Entonces, por ejemplo, si este aderezo ya está en 7 cucharaditas, pues puede ser que entonces esta ensalada sí tenga un poco más de grasa de lo que tal vez debería de tener, pese a que sea una cantidad de verduras importante. Ahora, el adicionarle no significa que sea algo malo. Por ejemplo, hay vitaminas que se combinan muy bien con las grasas, se llaman vitaminas liposolubles, que son las que se diluyen en grasas y por lo tanto se absorben mejor, como por ejemplo la vitamina K, que es muy importante para la coagulación, por ejemplo. Entonces, el ponerle aderezo a la ensalada no significa todo el tiempo que sea algo malo, pero pues nada más trato de no colocar una cantidad excesiva de aderezos a la misma, claramente. Muy bien, tienes toda la razón. ¿Algún dato interesante? Creo que dijiste varias cosas interesantes. ¿Algo que nos quieras complementar, Caro? Estoy de acuerdo con esto. También, como dijo Alan, también depende, yo creo, la intención con la que la estés comprando. O sea, tal vez si tú tienes muchas ganas de otro platillo y compras este pensando que va a ser súper saludable, pero que a la vez está incluso hasta mucho más caro, pues tal vez es ahí pensar justo en este balance, ¿no? Y como pues igual si llevas una buena alimentación en tu rutina diaria, pues tal vez no sea muy recomendable que solo elijas este platillo solo por pensar que es más saludable, pero si se te antoja, por ejemplo, si sí lo pides porque de verdad se te antoja esta ensalada, pues como dice Alan, no es un alimento malo, o sea, si deconstruyéndolo, pues igual que todos, puede tener Claro. sus nutrimentos Bueno, y sí, depende de la cantidad. bueno, realmente no hay nutrientes buenos y malos, ¿no? Creo que... No, o sea, si son Todos nutrientes, aportan. son nutrientes. Ajá. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente alimento. Te toca. Muy bien. Ok, el sushi. Uy, eso es buenísimo, ¿eh? Pero creo que también tiene que ver un poquito de qué composición traiga, ¿no? Hay muchísimas variantes de sushi. Sí, la verdad es que es un alimento que tiene muchísimas variantes. O sea, hay algunos que tienen pescado, otros que tienen pollo. He visto incluso otros que solo tienen, por ejemplo, pepino, que es arroz, Ah, y en sí. medio tienen solo verdura. Y proteínas también hay unos que traen carne también. O sea, la verdad es que sí es un alimento Bastante bastante... variado, ¿no? Sí. A mí me tocó ver uno con un taquiz así en medio. Hay de Sí. todo, ¿no? También hay algunos que incluyen fruta, algunos que incluyen aderezos. Empanizados. Ajá, también están los que son A ver, platícanos. empanizados. Sí, no, creo que la respuesta es depende, Ajá, según lo que sí. te entendí. Ujú. ¿En quién sí, en quién no? ¿Qué sería lo más recomendable o qué habría que ver cuando voy a comer sushi? Ok, sí, creo que como justo lo hemos comentado, pues entraría entre estos alimentos que tal vez lo más recomendable es que no sea de un consumo muy frecuente. Y pues sí, por ejemplo, pues creo que en lo que sí coinciden todos los sushis es que tienen arroz. El arroz entra dentro del grupo de los cereales, no es malo.
Y ya aquí va a depender justo de cómo esté compuesto el sushi. Por ejemplo, uno que yo consideraría completo es alguno que, por ejemplo, tenga aguacate, que sí es como un ingrediente común en los rollos de sushi, y que tengan alguna proteína. Si les gusta el pescado, pues está muy bien si tiene algún tipo de pescado, salmón, o si tiene, por ejemplo, pollo. Ya, por ejemplo, la carne roja, pues sí depende mucho de la condición que pueda tener esta persona. Ujú. Y pues sí, también los aderezos, normalmente ahí mismo en el menú te explican qué contiene cada aderezo. Tú podrías evaluar también si es un aderezo que tenga buenos nutrientes o que no tenga tantos nutrimentos. Y también, por ejemplo, si tienen alguna fruta o alguna verdura, pues está ¿La perfecto. salsa de soya tiene alguna restricción en particular? Pues la salsa de soya es muy alta en sodio. Ujú. Entonces, las personas que tengan alguna condición que sea afectada por el sodio, pues sí no es muy recomendable. ¿Como la hipertensión? Sí, podría ser, por ejemplo, la hipertensión, personas que tengan algún problema renal. Mm. Tienes toda la razón. Ok. Muy bien, le toca a Alan. Va. Perdiendo. Pues es como de los controvertidos, Sí. porque pues mucha gente me dice, oye, pero pues si es nada más arrocito con verduras, entonces entra como, ¿no? Y es lo mismo, es como de, ok, va, sí, vamos deconstruyéndolo bien, esa fue una buena respuesta. Sin embargo, el sushi, al menos de esta parte del mundo, se considera comida rápida. Y comida rápida, ¿por qué? Porque si notan tiene dos cosas. Una, la porción es grande, o Ujú. sea, sí son cantidades ahí importantes. Y casi en la mayoría de las cadenas nos venden un rollo con 10 rollitos, pero siempre están al 2 por uno como para aprovechar. Entonces siempre nos terminamos pidiendo dos y son Bueno, sí, ahí ya 20 cambia la situación en la cantidad que que se comas, vaya a ¿no? Sí, consumir. claro. Ujú. Entonces la comida rápida casi siempre es eso, es una cantidad un poquito elevada y más por esta parte que decías de la salsa de soya, pues con mucho sodio. Entonces ya si juntamos esas dos, pues sí entraría dentro de la categoría de comida rápida y entonces pues sí se tendría que consumir de poco recurrente. Ahora el arroz, pues sí, recuerden que pues una porción de arroz, estábamos hablando de que es un cuarto de taza, es como por acá. ¿Esa es una porción? Es una porción de arroz, Ujú. no, no es lo que necesitas comer, eso lo aclaro, porque mucha gente piensa que es como la cantidad que se necesita y no, depende de como muchos factores. Entonces, imaginemos que alguien tiene recomendado 4 porciones de arroz en su comida. Imaginemos que es toda esta taza de arroz. Entonces, estamos hablando de que, pues, en una taza, pues, van a caber alrededor de unos 6 7 rollitos de sushi aprox, o sea, dependiendo mucho igual del tamaño. Entonces, exactamente, si yo me como dos, pues estamos hablando de que ya me comí alrededor de casi 8 porciones de cereales. Una persona puede llegar a tener, depende igual de muchas cosas, pero puede llegar a tener 9, 12, 14, pero 8 ya es una proporción importante, ¿no? 8 rollitos. 8 rollitos en total pueden ser, punto, 4 porciones de cereales y yo me como los 2 rollos, pues ya 8 o 9 raciones de cereales aproximadamente. Entonces, pues una cantidad de cereal importante que, por ejemplo, al ser dentro de la parte de carbohidratos, pues puede elevar ahí tus niveles un poco de azúcar en sangre también, al menos en ese momento. Entonces, igual es como cuestión de, como de cantidades. Entonces, pues igual. Y para ello pasarlo a un no de vez en cuando, de ser posible. Ok. O sea, no pasa nada si lo comes en ese momento. O sea, no estoy diciendo que esté mal comer, Sí, nada no. más ahí como que Que moderar sea un poco poco. frecuente. Y también se me pasó la parte de justo de que decías de los capeados, ¿no? De los que Ajá, vienen de los empanizados. empanizados. Sí, depende de la composición del sushi, pues ya iba aumentando Claro. o disminuyendo más bien también sus nutrientes buenos y más en lo que te podría llegar a perjudicar. Porque aparte del porcentaje, las porciones de carbohidratos, también el empanizado aporta carbohidratos y aporta grasas, ¿no? Sí, grasas saturadas en este caso. Entonces, bueno, un sushi empanizado ya es Sí, aumenta empieza a la varice. carga calórica, sí, todo. Stop Global, que es muy bueno. O sea, pídanlo. Nada más que no sea parte de su alimentación De su día a diaria. día. Ujú, o Exactamente. cotidiana. Exacto. Vamos por el siguiente alimento. Va, muy bien, ¿verdad? Ya estás. Atún en lata. Atún en lata. Uf. Va. Yo creo que me saltaría la de quién sí, quién no.
Y yo creo que, bueno, más bien que no, o sea, tajantemente no, pero pues sí tienes que tener cuidado si tus niveles de presión andan altos. Porque todos los productos enlatados, embolsados o que están procesados van a hacer que pues, tengan una mayor cantidad de sal y por lo tanto la sal en exceso pues, puede aumentar ahí tus niveles de presión arterial. Entonces tal vez tú te fuiste con la idea de, ok, vamos a cenar de manera más saludable, por ponerlo en algún término, y en lugar de salir a comer tacos al pastor, pues llego a mi casa y me preparo un atún, que está bastante bien, es muy chido, pero si ya se convierte dentro de tu cena habitual, pues vas a estar cenando un enlatado todo el tiempo. Y sé que parece complicado porque es así como, ah, bueno, ¿y ahora qué voy a cenar entonces? Pero sí busca que sean las cosas más frescas posibles. Entonces, un atún en lata, igual, de madera, tal vez una vez por semana puede ser una buena recomendación. E igual fíjense en los tamaños, porque por ejemplo ya venden pues como latas jumbo, que son como de este tamaño, que son como de 200 gramos, que son equivalentes a 6 porciones aproximadamente. Entonces tengo pacientes que a veces llegan a comerse 2 de estas, pensando que es poco, esto porque el atún es como muy compacto. Claro. Entonces, pues pensamos que es poquito, pero en realidad es una muy buena cantidad tanto de proteínas como de grasas de origen poliinsaturado, que la verdad es que nos ayudan y nos aportan en nuestra salud, pero no termina de dejar de estar dentro de una lata. Entonces, por lo tanto, una cantidad de sal un poquito más arriba. Entiendo el por qué, pues el atún es caro consumirlo fresco. Sí. Entonces, es una muy buena opción, nada más aguas con colocarlo de manera recurrente, diría yo. Ok, wow, sí, pues todo el mundo tiene, bueno, al menos yo tenía la idea de que era un alimento bastante bueno y era como para darse a todos, ¿no? Pero al tener mucho sodio hay que tener mucho cuidado justo con pacientes con enfermedades renales o con pacientes que tengan la presión arterial muy alta. Me gustaría que en nuestra contrarréplica nos hablaras un poquito de la diferencia entre el atún en aceite, el atún en agua, cuál es mejor o qué hay que considerar. Ok. Bueno, pues en este caso yo recomendaría usar el atún en agua, ya que el atún en aceite, pues aparte nos estaría proporcionando grasas, que el consumir grasas no es algo malo, pero en este caso se preferiría añadir una grasa más saludable. O sea, por ejemplo, vamos a comer el atún y tal vez, pues sí, me toca 1 o 2 porciones de grasa con este atún, pero pues en este caso recomiendo que pues mejor le agreguemos, por ejemplo, un aguacate, una mitad de aguacate. Sería más recomendable que cubrir esa porción de grasa con el aceite del atún enlatado. Y otra cosa que también sería muy importante es como lo que dije del chocolate, también hay mucha variedad y muchas marcas de atún en el súper y justo la Profeco ha estado lanzando informes de cuáles son mejores y cuáles son peores en cuanto a la porción realmente de atún que tienen, ya que muchos lo revuelven, por ejemplo, con soya. Entonces, ya ahí también cambia el asunto porque lo que estamos comiendo no es 100% atún, sino que es atún con soya. Ok, y en el caso de que venga de, no sé cómo decirlo, si pues no estamos hablando de una contaminación, sería como una mezcla con soya. ¿La soya tiene que más carbohidratos o más grasa o es lo mismo? ¿Qué Sí, diferencia hay? la soya entra en el grupo de legumbres, Ah, que ok. ya es diferente, por ejemplo, al atún, que es una proteína. Claro. Entonces, si tiene, por ejemplo, más carbohidratos, también por ahí puede tener algunos nutrimentos que no son pues iguales a los del atún, entonces pues son también para diferente tipo de personas. Justo la importancia de checar las etiquetas, ¿no? Que poco lo Sí, entonces pues también recomendaría de que sí es un alimento, porque sí, la verdad es que comer el atún fresco es bastante caro, entonces entiendo que pues sí se tenga que recurrir al enlatado, pero entonces ya si vamos a comprar enlatado, también comprar el que sea un poco de mejor calidad y pues para eso pueden checar justo en la página de Profeco los que tengan como mejor calidad en este sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos con el siguiente alimento. A ver, ¿qué te tocó? Pan dulce. Pan dulce. Ok, de los favoritos de De todo mundo, todo el mundo. Yo creo que todo el mundo les pregunta por el pan dulce, ¿no? la mayoría. Son pocos los que no les agrada o no lo consumen frecuentemente. Pero aparte está muy adherido a nuestra cultura mexa. Sí, sí, o sea, es muy común en el mexicano que lo incluyan en el desayuno, en la cena.
Hay muchas personas que en los 2 tiempos, desayuno y cena, o hay veces que incluso el desayuno solo consiste en esto, ¿no? En pan y café. Y café o de postrecito. El pan Sí. dulce queda en cualquier momento. Pero a ver, platícanos, sí, no, ¿por qué? En quién sí y en quién no. Muy bien, pues este es otro alimento del grupo de alimentos que no debemos consumir tal vez tan frecuentemente, que no es como de que sea un alimento prohibido y simplemente tener cuidado con su frecuencia. Y también, pues sí, el pan dulce es considerado un cereal con grasa. Por ejemplo, es un cereal al igual que, por ejemplo, no sé, la tortilla o un bolillo, pero al tener otro procesamiento, pues entonces es cereal con grasa porque pues también tiene azúcares añadidos, por ejemplo. Entonces es aquí donde cambia su composición y que puede ser que no sea muy recomendable consumirlo pues en cantidades grandes o frecuentes, ¿no? De que diario. Tú dime si estoy mal. Entonces, eso significa que un pan dulce, una pieza de pan dulce, es, aparte de consumir carbohidratos complejos, es consumir doble carbohidrato porque también trae azúcares simples y aparte porcentajes de grasa. Sí, pues normalmente la mayoría está hecho con margarina o con mantequilla, entonces por este sentido ya tiene grasas saturadas y pues tiene los azúcares añadidos, por lo que es cereal con grasa. Y por ejemplo, normalmente una porción es 1/3 de pan, entonces al comerte el pan completo te estás comiendo aproximadamente 3 porciones. Ajá. Y si me como 2 al día ya son 6. Ya son 6 porciones. No coman pan. Ok, ok. Em, Platican, ¿hay algo? No, pues simplemente es eso, consumirlo con moderación y también algo muy importante tal vez es que si no sea como aislado, o sea, por ejemplo, de que te comas en el día que tú quieras comer un pan dulce, sea un desayuno nutritivo, con verdura, que tenga fibra, y ya después tal vez tu pan dulce. 1/3 de pan dulce. Muy bien, Alan, ¿algo que nos quieras complementar? Concuerdo muy bien con lo que dice Caro. Creo que un error que se puede llegar como a cometer es que se ponga el pan como desayuno o como cena y solamente haya como pan, porque te quedas como muy pobre en el sentido de que hay solo un grupo de alimentos cuando podría haber varios. O sea, y luego me dicen, es que no quiero cenar tan pesado, ejemplo. Y ahí les digo, va, pues es que mira, un pan es equivalente a que si tú te comes 2 tortillas con tanto, o sea, los voy desglosando a diferentes alimentos y te digo, tú en otros alimentos ya te comiste esto, Entonces sí es muy pesado. lo mismo que en un pan, ¿no? Ujú. Cuando tú te puedes comer, por ejemplo, una quesadilla que tiene un poco de quesito, un poco de nopales, frijoles, tienes muchos grupos de alimentos, pero tampoco está tan desbordante, o sea, es una cena ligera, pero que tiene diferentes grupos de alimentos en específico. Entonces, lo que ocurre mucho con el pan es eso, como que nos vamos por lo fácil y entiendo el por qué. No tenemos tiempo, andamos trabajando todo el rato, entonces, pues, Es ¿qué rico. ganas? Es rico, es barato, entre comillas, comparado con otra cosa que yo puedo llegar a hacer o comprar, principalmente alimentos de origen animal o proteínas. Entonces, si lo compro y pues eso me satisface, pues va. Ahí la situación es igual, no, no sea reemplazo de desayuno o cena de preferencia, que se vea como lo que es como un postre y mejor sí acompañarlo con algún otro alimento, que la cantidad no sea excesiva y que también no te cases con el pan dulce en el sentido de que si no lo puedes dejar, porque no es el objetivo dejarlo nunca, es nada más reducir un poco su consumo, es que puedas saber y ampliar tu perspectiva y ver que hay otras cosas que se le parecen al pan. O sea, busca sustitutos. Entonces, si de repente yo en lugar de un pan me hago unos hotcakes, pues es algo similar al pan, es suavecito, va a saber dulce. O me como unas galletas Marías que también pueden fungir como esa función. O me hago un pancito con mermelada. Y entonces ahí ya es 1/3 de lo que tal vez yo me comía. Y entonces esos sustitutos van a hacer que tu cerebro pueda entender que hay otras opciones y que pues tal vez este pan, pues de vez en cuando, y no me orillo ir a la panadería lloviendo por tener que comer el pan forzosamente, ¿no? Y por ejemplo, un pan tostado con mermelada o mermelada light, dependiendo, ¿será un buen sustituto? ¿Qué opinan? Sí podría ser un buen sustituto. También el pan como tal integral es una porción, entonces ahí sí te puedes comer el pan completo, ajá, no es el tercio. Y pues sí, o sea, sí puede ser más recomendable
que un pan dulce te puede aportar también más fibra, por ejemplo. Ok. Entonces ya ahí se recompensa un nutriente con otro. Buenísimo. Otra cosa que también les puedo aportar es planifiquen su consumo de pan. O sea, por ejemplo, si empezaron a comerlo todos los días, pues empiecen a dar otras opciones como las que estamos dando, ya sea opciones más completas o opciones de otro tipo de pan. Y el pan dulce, digan, vamos a tener sábado de pan dulce. Entonces yo voy a la panadería, compro uno para cada quien. Antes de eso pregunto quién quiere, Sí, claro. porque luego es así como, no quiere tal, y ya sobró, ya me comí dos. Y aquí siempre poner también cuidado con esto, ¿no? De si decimos viernes de pan, tampoco es de que entonces me voy a comer 5 panes y los que no me he comido en toda la semana. ¿Cómo creen? No, buenísimo. La verdad es que es muy interesante. Tenemos muchas ideas respecto al pan. El pan es parte de nuestro día a día. La verdad es que ya viéndolo de esta manera, no es un buen negocio. O sea, son cantidades grandes de carbohidratos, de grasas. No es tan mal pensar o no es adecuado pensar que lo tengo que quitar por completo de mi menú. Pero sí saber estas cosas es importante porque luego... no sé, tengo pacientes a los que no se les baja la glucosa y resulta que el problema es a veces un pan, ¿no? Un pan diario o 2 panes diario. Y mi paciente diciéndome, es que como poquito. Sí, comes poquito, pero pues, ¿qué calidad de alimentos hay en tu dieta al día a día, ¿no? Muy bien, está interesantísimo. Vamos a ir al siguiente alimento. ¿Y a quién le toca ahora? Muy bien. A ver, vas. ¿Quieres? Va. Pues cerveza. Órale. Sobre todo hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de la cerveza. Tengo entendido que la cerveza, me gustaría más bien preguntarte qué diferencia hay entre la cerveza y otros tipos de destilados, de licores, y qué relación tiene con el ácido úrico. Estaría buenísimo saber eso. Es un alimento recomendable, no depende por qué, y en quién sí y en quién no. Ok, yo creo que el alcohol es la excepción de la regla, o sea, ese sí no sería como recomendable. Para nadie. O sea, dentro de, yo creo que, al menos yo, desde mi criterio puedo decir que no es que le recomendemos alcohol, así como recomendamos otros grupos de alimentos. Claro. O sea, tampoco hay que decir que no existe, está dentro de ella, hay que tomarlo en cuenta, y las personas que lo consumen hay que darles las recomendaciones para que lo puedan consumir de la mejor forma posible, pero no sería uno dentro de los que recomendaríamos a ninguno por ningún tipo de circunstancia. ¿Hay personas que tienen que tener más cuidado que otras? Sí. Por ejemplo, personas que tienen el ácido úrico alto, esto porque cualquier tipo de alcohol, pero principalmente la cerveza, va a subir sus niveles de ácido úrico. El ácido úrico es un desecho que se va almacenando en articulaciones y puede generar dolor. Entonces, si ya ves en tus estudios que tus niveles de ácido úrico andan un poco altos y estamos bebiéndonos 3 cervezas cada fin, puede que eso esté contribuyendo a tus niveles de ácido úrico. Ahora, la diferencia entre esto y otros destilados, pues por ejemplo, una de ellas podría ser en función de la cantidad de calorías que ofrecen. Por ejemplo, una cerveza de lata o 355 mililitros aporta alrededor de 156 kilocalorías. Para que se den una idea, esto es lo equivalente a que se coman 2 tortillas. Mientras que 81 mililitros de cualquier tipo de destilado solo va a otorgar 81 kilocalorías aproximadamente. O sea, depende de otros factores, pero un aproximado. Entonces, ahora, eso no quiere decir que en lugar de una cerveza, pues ya me eche tragos de tequila derecho, porque no todo el mundo se lo toma así, casi la mayoría lo tomamos con mezclador, y el mezclador casi siempre es refresco, jugo, que eso aporta todo, incluso un poco más carbohidratos. Y por lo tanto, cada bebida preparada puede otorgar unas 200 kilocalorías aproximadamente. Entonces, por lo tanto, va a ser una cantidad de energía muy grande, que lo que puede hacer es que, pues, si lo haces de manera recurrente, tu peso corporal puede ir incrementando, tus niveles de ácido úrico van a ir incrementando. El alcohol lo que se hace es deconstruirse en el cuerpo, entonces forma una molécula que lo que hace es hacer que te sientas así como medio atontado, desinhibido, y por eso de repente te dan ganas de hacer cosas que cuando no lo tomas. Y la otra parte se te va a la construcción de azúcares dentro del cuerpo. Entonces el alcohol también puede aumentar tus niveles de azúcar o bajarlos abruptamente si es que eres una persona que tiene diabetes. Entonces
Igual hay que tener un especial cuidado con las personas que padecen de diabetes en el consumo con respecto al alcohol, porque o podrían llegar a producirse hipoglucemias, que es que se les bajen mucho sus niveles de azúcar, o si están combinados con mezcladores o entre otras cosas, pues, o a lo contrario, que se les disparen sus niveles de azúcar en sangre. Muy bien. Hay un concepto que me gustaría que nos explicaras ahorita en tu contrarréplica, que es este concepto de las calorías vacías. Ok. Eso está bastante interesante. Creo que no, normalmente ni siquiera las personas que pertenecemos al área de la salud las llegamos a entender tan bien. ¿Cómo funcionan? Platícanos de las calorías vacías. Sí, por ejemplo, como dijo Alan, ¿no? Que comparó las calorías que podía tener la cerveza con las calorías que podían tener 2 tortillas. Y ok, las dos tienen las mismas calorías, ¿no? Pero entonces, ¿en qué se convierten en vacías o no? Por ejemplo, las calorías de la tortilla nos van a aportar carbohidratos, o sea, las calorías vienen de los carbohidratos, vienen de las proteínas, ¿ok? Esas son las calorías de la tortilla. Y por otro lado, las calorías del alcohol no tienen estos carbohidratos, no tienen grasas y no tienen proteínas. Entonces, por eso son calorías vacías, no nos están aportando absolutamente nada, más allá de justo de las calorías, de la energía que le están aportando a nuestro cuerpo. Entonces es mucho más fácil que subamos de peso, aún con esas calorías vacías. Esta parte ya viene más justo como de lo que englobe tu alimentación, el resto de tu alimentación, pero sí más bien es de que son calorías sin nutrientes, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que por ejemplo desmenuzábamos el sushi, los tacos al pastor y había ciertos nutrientes como proteínas, grasas, y el alcohol no, son calorías vacías porque no tienen ninguno de estos nutrimentos. Ok. Como mito, que me gustaría que desmintieras, Alan, o que dijeras si es correcto o no. No tanto con la cerveza. Tengo pacientes que tienen la idea de que el vino es un licor o un destilado que hay que tomar con frecuencia justo para mantener la adecuada salud del corazón. ¿Tú qué opinas? Hay estudios que pueden llegar a respaldar un poco esto y está dentro de algunos tipos de alimentación, por así denominarlas, recomendadas, en donde una copa de vino, que estamos hablando de que son igual 81 mililitros de vino, aproximadamente si tenemos una copa son, no recuerdo si 2 o 3 dedos lo que tendría que estar, y no como una copa completamente llena. Y las propiedades a las que se les otorga el vino es porque tienen polifenoles, tienen resveratrol y tienen antioxidantes. ¿Qué son estas sustancias? Pues son sustancias que lo que hacen es controlar como compuestos que nosotros vamos generando. Por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, respiramos, tomamos algunas cosas, formamos unos compuestos que llaman radicales libres, que son moléculas que al momento de estar en contacto con tus células directamente matan a tus células. Estos compuestos lo que hacen es proteger a las células y ponerse como un escudo ante estas células, entonces hay menos muerte celular y menos de este tipo de procesos, lo que confiere como un factor de protección. Sin embargo, hay estudios controversiales con respecto a esto, porque te pueden decir, ok, sí tiene polifenoles y tiene resveratrol, pero la cantidad que tiene polifenoles y resveratrol, las copas de vino, es muy baja y por tanto, pues como tal, no hay como un costo-beneficio al estarlo tomando. O sea, Y se pueden obtener de otros alimentos, ¿no? por ejemplo, todo lo que está dentro de estos frutos rojos y todo esto que tiene como un color intenso, por ejemplo, uvas, fresas, moras, arándanos, también tienen este tipo como de sustancias que lo que nos pueden ayudar exactamente lo mismo. Hace rato hablamos del chocolate amargo, también tiene una cantidad ahí como de antioxidantes bastante buena. Entonces se puede obtener de otras fuentes y tienes el mismo beneficio sin la parte del consumo de alcohol. Está bastante interesante. Como se nos va acabando el tiempo, vamos a ir a la última pregunta, al último alimento. Y para cerrar el podcast del día de hoy, les voy a hacer una última pregunta a cada uno. ¿Vale? Entonces vamos al último alimento. Va. Perfecto. ¿Qué te tocó? Tamales. Otro alimento tradicional mexicano, favorito de muchos. Ajá. Y aparte es súper variable en todo México, ¿no? O sea, aquí en el centro de la Ciudad de México, aquí en el centro de la Ciudad de México hay de un tipo. Yo soy del sur, entonces en Chiapas hay de otro tipo. Está el tamal de chipilín y tengo entendido que en el norte también hay, ¿no? Sí, ¿no? Y también es muy variable en cuanto a ingredientes, ¿no? Conozco, por ejemplo, el tamal de azúcar, el tamal de chile verde,
tamales con pollo, con carne. Entonces es muy variable en este sentido. Y bueno, la verdad es que es otro alimento que no se debe consumir con mucha frecuencia, pero que igual desglosándolo, por ejemplo, está hecho a base de maíz, que sabemos que el maíz, como lo mencioné anteriormente, es un cereal mexicano, es un cereal bueno, que tiene muy buenas propiedades. Y pues ya ahí depende también más que nada justo de los ingredientes aparte que traiga. Lo que nos dice el libro en el que nos basamos todos los nutriólogos es que una porción de cereal es un séptimo de tamal. Entonces, nada, es como para ponerlo en perspectiva de la cantidad de cereales que nos estamos comiendo al consumir un tamal completo, es como si nos estuviéramos comiendo, por ejemplo, 7 tortillas. Y ya más aparte... Dos tamales ya. Sí, con dos tamales ya nos comimos 14 tortillas. Okay. Y pues ya depende justo también, lo demás que se le agrega, pues ya va a depender de lo que tenga de ingredientes este tamal. Claro. Y ahora, por ejemplo, también lo que mencionabas de la Ciudad de México, lo que veo mucho también es que lo consumen en bolillo, ¿no? La famosa... Guajolota. La famosa guajolota y con un atolito. Ajá, entonces ya ahí le vamos agregando más. Entonces, si un tamal es como si fueran 7 tortillas, ahora si le añadimos el bolillo, pues ya ahí nos estamos comiendo aproximadamente 12 tortillas. Ajá. Entonces, pues ya ahí es cuando va aumentando también la cantidad y la carga. Claro, tienes toda la razón. Muy bien. A ver, ¿en quién de plano no está tan bien que consuma tamales con frecuencia? Yo creo que por lo que acabas de explicar en poca gente, ¿no? En muy poquitos. Sí. Creo que es lo mismo que, por ejemplo, con el pan dulce. Claro. Y la verdad es que, pues sí, si se te antoja un tamal de repente, pues hoy no te vamos a decir, o sea, mídelo y cortas la séptima parte y te la comes, ¿no? O sea, ya cuando tengas ganas de un tamal, pues cómelo completo. Igual, por ejemplo, si puedes no agregarle el bolillo, pues Estaría increíble. estaría increíble. Y justo lo que mencionabas, ¿no? De que ya también si le agregas la tacita con atole y todo esto, Ya se hace una bomba de azúcar. se hace una bomba de azúcar. Entonces, pues sí, o sea, si de repente tienes ganas, pues comete el tamal, pero si no es algo recomendable que sea de un consumo alto, que sea de un consumo constante. Y pues sí, o sea, porque la verdad es que sería muy difícil también decirle a un paciente, no puedes comerlo, pero solo comete una séptima parte del tamal. Claro. ¿Algo que nos quieras agregar, Alan? Sí, yo creo que 2 cosas. La primera es que va a tener manteca en su elaboración, que algunas veces es vegetal, pero que pues, son como originales, va a tener como la manteca animal. Y la manteca animal es un poco más rica en colesterol que otro tipo de grasas, entonces pues para personas que tienen niveles de colesterol alto y que a veces lo asociamos mucho solo a carnes, a veces llegan conmigo y es como de, oye, pero si no como nada de carne, ¿por qué de repente tengo los niveles de colesterol altos? Y es como de, pues mira, es que la manteca viene en el tamal y la mantequilla viene en la parte del pan dulce, entonces pues estos dos en conjunto están haciendo que tus niveles de colesterol suban. Entonces baja un poco su consumo. Y pues sí, tener como especial atención en pacientes que cursan con resistencia a la insulina, que es como este tipo de antesala a la diabetes, o pacientes que ya tienen diabetes como tal, principalmente aquellos que sean dependientes de insulina, porque pues como nos explicó Caro, pues 12, 13 raciones de cereales al mismo tiempo, pues pueden hacer que sus niveles de glucosa se disparen mucho y pues por lo tanto sería tener ciertas consecuencias. Entonces, de vez en cuando, ya en cantidades moderadas, creo que puede ser adelante. Yo creo que eso es lo que hace bastante importante la consulta de nutrición, que realmente no hay alimentos buenos y malos, pero si conocemos este trasfondo de todos los alimentos y de las porciones y de los nutrientes, creo que ahí podemos hacer buenos cálculos para poder comer bien y abundante y no quemar las calorías que tenemos en 1 o 2 alimentos y aparte muy altos en grasas o carbohidratos, ¿no? Y que aparte nos conlleven a riesgo de enfermedades. Sí, porque creo que justamente muchas personas no tienen, por ejemplo, la conciencia, por lo que te decía, ¿no? De las porciones que constituye un tamal. Y que aparte tenga, por ejemplo, también la manteca que comenta Alan, ¿no? Y que en cuestión de otros nutrimentos, por ejemplo, pues si tienen proteína, normalmente es muy poquita, entonces pues si no se compensa, ¿no? O sea, de que las 12 tortillas con los 30 gramos de proteína que puede llegar a tener un tamal.
Claro, muy bien. Pues muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Vamos a terminar este episodio con una pregunta para cada uno, justo para conocerlos un poquito más en cuanto a personalidad. Me gustaría que quien quiera de los dos empezara a decirnos si solamente tuvieran 3 alimentos para sobrevivir de aquí hasta el último de sus días, ¿cuáles serían y por qué? Si quieres empezamos contigo, Alan. Ok, solo 3 alimentos. Solo 3 alimentos de aquí hasta el último de tus días, ¿cuáles serían? ¿Cuáles propondrías tú? Yo, frijoles, esa Ok. es una opción muy buena. Ujú. Son muy ricos y aparte te proporcionan como muchas cosas. Por ejemplo, tienes proteínas, tienes carbohidratos, combinan muy bien con muchas cosas. Entonces yo creo que frijolitos sería una opción. El otro, pues ya lo dije, tortilla. Entonces yo creo que frijol, tortilla. Ahí tortilla y frijoles hacen como buena combinación. Unas enfrijoladas creo que puede ser una opción nativa. Y el último, quesito. Yo creo que queso puede ser como un alimento que también añadiría dentro de, no sé, por ejemplo, un quesito panela o algo así. Bueno, diferentes variedades, pero yo creo Ujú. que queso puede ser como otra opción que añadiría. Un taquito de frijol con queso bien hecho. Muy bien, perfecto. Gracias, Alan. ¿Caro? Yo creo que también elegiría la tortilla. Ujú. Me parece que justo se puede combinar de muchas maneras. Y elegiría tal vez el huevo como proteína, ya que es como muy rico en nutrientes. Y como tercer alimento, yo creo que los nopales, ¿Por qué los nopales? porque es una verdura que, bueno, se encuentra aquí en México, es bastante económico Ujú. y la verdad ha tenido muy buenos resultados en cuanto a efectos, por ejemplo, en glucosa, en la insulina, entonces... Y bueno, y también se pueden preparar pueden ser asados, pueden ser a la Muchas mexicana, gracias. tienen muchas preparaciones. Entonces yo creo que esos serían mis 3 alimentos. Muchas gracias a los dos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y bueno, esperamos que les guste este episodio.